Bueno, faltan varios temas, ¿verdad? Todavía. Ejemplos de esto, porque lo voy a apuntar aquí en el grupo, porque no, no se vayan a confiar, ¿verdad? Porque que se grabe. Y yo estoy pasando asistencia también. Entonces, bueno, ustedes no que están conectados, pero ojalá que no, espero que no sean problemas de, dejan de conectarse, ¿verdad? Algunos. Espero que no suceda eso. Bueno, poner un mensaje ahí en el grupo. Bien, entonces esto solo estamos viendo las fórmulas hasta el momento. Entonces la fórmula de la regla del producto en derivadas, es decir, dos funciones, v multiplican, entonces va a ser u por la derivada de este producto, va a ser u por la derivada de b más b por la derivada de u para el producto. Para el cociente de u sobre b, entonces hay que tener cuidado que es b es al revés de esto, ¿verdad? Es b por la derivada de u, es decir, este producto aparece aquí de primero, ¿verdad? Menos, y no es sumando, sino que resta. U por la derivada de b, es decir, la expresión que aparece acá de primero aparece de segunda acá y viceversa con esta, pero en vez de sumar restan y abajo va a ir la expresión de abajo, la función b elevada al cuadrado. Y la última, estas son si y es igual a u elevado a la n, donde u es una función de x y n es cualquier número real, derivada de y va a ser igual n por u a la n menos 1 por derivada de u. Esto se llama regla de la cadena de una función potente. Vamos a ejemplos, nos vamos a centrar en estos primeros. Recuerden, si y es igual a c, su derivada es 0. Si y es igual a x, su derivada es 1. Si y es igual a c por x, entonces es una constante real, su derivada es c, ¿verdad? Porque c por 1 da c, ¿verdad? Esta suma o resta, entonces se deriva cada término. Esto es lo que indica, es la suma o resta de cada término, de la derivada de cada término. Y y igual x a la n va a ser, esto es importante, n, el exponente baja, vas a multiplicar por
la variable, pero a la potencia se le va a restar una unidad. Entonces vamos con ejemplo. Voy a salir un momento porque... Bien, ejemplos. Derivar siguientes funciones. Si y es igual a menos 10, como 10 es una constante, su derivada es 0. Es decir, aplicando la primera fórmula. B. Si y es igual a x, se aplica fórmula 2, su derivada es 1, ¿verdad? Derivada de y es 1. O sea, al derivar hay que ponerle la comita. Si y es igual a menos 5x, se aplica la fórmula 3. Sería menos 5, porque equivale a decir menos 5 por 1, ¿verdad? Es decir, menos 5 por la derivada de x, que es 1, es menos 5. De un solo lo ponemos menos 5. Ahora, ¿cuál sería la derivada de y igual 1/3 por x? Aplicando esta fórmula, la 3. Y igual 1/3 por x. ¿Cuál es la derivada? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha ahí. ¿Cuál es la derivada de esto? Si derivada de menos 5x es menos 5, ¿cuál sería la derivada de 1/3 de x? Un tercio, Un ¿verdad? tercio. Un tercio. Un tercio. Es decir, que si la derivada de un término donde aparece x, entonces una constante por x es igual a la constante, 1/3, ¿verdad? Un tercio. La derivada de y igual raíz cuadrada de 5 multiplicando a x, es decir, el radical solo es parte de la constante. ¿Cuál sería el resultado acá? Raíz de 5 o Raíz de 25. 5. Raíz de 5 Raíz de solo. 5. Raíz de 5. Muy bien. Ahora, el inciso F, aquí se aplican las fórmulas 1, 2 y 4 en el inciso F. Entonces va a ser igual la derivada. Esta es otra notación para indicar que voy a derivar solo este término menos derivar el otro término. Entonces, derivada de x, de 2x, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Entonces aquí deben tener cuidado. Derivada de x es, de 2x es 2. La tercera fórmula acá, ¿verdad? En ese término, c de x es igual a c. Entonces, c en este caso es 2. Y derivada de la constante, ¿cuánto es? Como es una constante, entonces sería 0, ¿verdad? La derivada de esto es 0. Entonces la derivada final de esta expresión sería igual a 2. ¿Cuál sería la derivada de este? Entonces la derivada sería derivar el primer término. Voy a poner así otra forma de, entre paréntesis, le pongo comita que estoy derivando, más derivada de el segundo término. ¿Cuál sería la derivada del primer término? Menos 7. Menos 7, correcto. Entonces deben tener por eso menos 7. Y la derivada del segundo término es un 0. 0. Entonces el resultado es menos 7 más 0 menos 7. Entonces la derivada de una constante cuando hay dos o más términos sumando, entonces se deriva cada uno de los términos. Es decir, es lo que indica esta fórmula. Más o menos, o sea, se deriva cada uno de los términos aplicando
la ley correspondiente o la fórmula correspondiente a cada término. Ahora vamos de los otros ejemplos. Derivar siguientes funciones aplicando fórmulas 5. Derivada de una potencia, fórmulas 4 y 6 en los casos que lo requieran, ¿verdad? Fórmula 5 nos dice, yo les dije acá que esto es importante. La potencia de una variable x va a ser igual a n, el exponente pasa a multiplicar por x a la n menos 1. La 6 es que si aparece una constante multiplicando una expresión, entonces la constante multiplica la derivada de la expresión más simple, ¿verdad? Bien, entonces tenemos derivada de y. Si y es igual a x a la 3, su derivada va a ser igual a 3. Miren que el 3 pasa a multiplicar y se le resta una unidad en el exponente. Entonces, 3 menos 1 en el exponente quedaría 2. Entonces el resultado es 3x al cuadrado, ¿verdad? Se aplica esta fórmula, la número 5. Es decir, exponente pasa a multiplicar, esta fórmula es importantísima. Por eso recomiendo tengan todas a mano. Y pueden ponerle asterisco como las que más se usan, ¿verdad? Que hay que tenerlas presentes. Las más básicas, estas son de las más básicas. Tenemos otro caso, y igual a la menos 2. Su derivada va a ser igual. Y' va a ser igual. Menos 2 es el mismo caso, ¿verdad? Que de esta que y igual x a la n. Su derivada es y igual n por x a la n menos 1, ¿verdad? La x menos 1, entonces, menos 2 pasa a multiplicar menos 2 por x. Pero como acá el exponente es negativo, el resultado no va a dar menos 1, sino que va a dar menos 3, porque menos 2 menos 1, si los dos son negativos, suman y el exponente y el resultado va a tener signo negativo. Entonces, hay que tener cuidado con el exponente, que cuando es exponente positivo ya se sabe que se resta 1, pero cuando es negativo hay que tener cuidado. Ahora para este, ¿cuál sería el resultado acá? Estamos aplicando siempre esta fórmula. Un medio pasaría a multiplicar, ¿verdad? Un medio por x a la 1 medio menos 1. Entonces con la calculadora pueden usar fracciones, ¿verdad? Hay una, en precálculo recuerden que se usaba fracciones, la Casio decía yo, ¿verdad? De un solo les va a dar el resultado. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería 1 medio por x a la menos 1 medio. Ese sería el resultado. En este caso quedaría negativo el exponente. Inciso K. Dice, y es igual 3x cuadrado. Nos piden derivar. Aquí se aplica la fórmula 5 y 6 porque hay una constante multiplicando a potencia x cuadrado. Entonces, ¿qué se hace acá? La constante, es decir, se aplica este criterio que dice que si y es igual a c por u, donde c es una constante y u es una función en forma de x, la derivada de y es igual a la derivada de u. Es decir, que aquí la derivada va a ser igual y igual 3. La constante multiplica por la derivada de x al cuadrado. Lo voy a poner así, x cuadrado. Entonces al derivar esta parte, entonces solo multiplica. ¿Cuál es la derivada aplicando esta fórmula? 2x, ¿verdad? Y 3 por 2x, 6x. Ahora, ¿cuál sería la derivada de este? Sería 1 medio
multiplicado por la derivada de x a la 4. Lo voy a poner así, ¿verdad? Indicando de que estoy derivando. ¿Cuánto es la derivada solo de esto? Sería 4. Un medio es una constante que va a ir multiplicando. Sería 1 medio por 4x. Aquí, y aquí se le resta 1, x a la 3. Entonces, solo restaría multiplicar. Esto se lo dejo a ustedes, ¿verdad? ¿Cuánto sería 1 medio por 4? X al cubo. 2x al cubo. Va a dar el resultado final, ¿verdad? 1 medio, 4 medios, 4 entre 2, 2x al cubo. Bien, entonces aquí se aplican las fórmulas, todo lo de las 3, 4 y 5 en este. Y igual x al cubo menos 5x cuadrado más 1/3 de x. Entonces su derivada sería, es decir, derivar esta, ¿verdad? Derivar esta, me voy a tardar tiempo. Entonces se deriva cada uno de los términos. Se resta del segundo 5, que es una constante, multiplica la derivada de x cuadrado, ¿verdad? Más derivada de 1/3 de x, como es 1/3, multiplicando por x solo va a ser igual 1/3. 1/3 por 1, que es igual a 1/3. Entonces aquí está detallado, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que cada término se le aplica derivada con la fórmula correspondiente, ¿verdad? En la mayoría en este. En los dos primeros se aplica y las constantes pasa a multiplicar, ¿verdad? Los que tienen constante, este no tiene constante en el término original, ¿verdad? Esta es la derivada, 3 por x a la 3 menos 1 queda 3x cuadrado menos 5, constante multiplica, derivada de x cuadrado sería 2x a la 2 menos 1. Ahora esto con práctica ya lo hacen de un solo, no tienen que hacerlo de una vez, ¿verdad? Recuerden que como 2 baja de un solo, ustedes dicen es 10, ¿verdad? Al derivar 2 por 5, 10, negativo, por el signo. Y solo le restan el número. Es decir, esto solo para explicar de dónde va saliendo, hago estos detalles, ¿verdad? Detalles igual con los anteriores, ¿verdad? Bien. Ejemplo n dice, y igual 4x a la 5 más 6x menos 2. Su derivada va a ser igual 4 por la derivada de x a la 5, que es 5. 5 pasa a multiplicar por x a la 5 menos 1 más derivada de 6x es 6. Y menos derivada de raíz cuadrada de 2 es 0 porque es una constante. La raíz de 2 es una constante. Aquí se indica. Entonces, la derivada final va a ser esto por 5, 20, x a la 4, ¿verdad? Más 6. ¿Cuál sería la derivada de esto? Este queda de tarea. Bueno, ¿cuál sería la derivada del primer término? Solo de este. Negativo 9x a la 2, creo. No, 18. Negativo 18x a la 2. Correcto. Sí. Negativo 18 x a la 2, ¿verdad? Menos. Aquí, ¿cuál sería la derivada de este? 8x. 8. X. 8x, correcto. ¿Este cuál sería la derivada? 6. 6. 6. ¿Y este? 0. 0. Entonces queda con 3 términos. O sea que cuando una expresión lleva constante, entonces su derivada va a quedar con un término menos del original.
Eso ocurre cuando en expresiones polinómicas o algebraicas donde hay una constante. Entonces que la derivada va a tener un término menos. Bien. Que eran menos 18x cuadrado menos 8x más 6. Es la respuesta de eso. Ahora vamos con derivadas de productos y cocientes. O sea, aquí las fórmulas, de las últimas que escribí allá, las vuelvo a copiar acá. La derivada de un producto, si y es igual u por b, su derivada es igual u por derivada de b más b por derivada de u. Y si es un cociente, si y es igual u sobre b, derivada de y es igual p por derivada de u menos u por derivada de b. Esto no es tanto de memorizarlas, sino que aplicarlas y tenerlas a mano, ¿verdad? Y como digo, tener cuidado que estas se parecen, pero son diferentes, intercambian estos, salen intercambiados las posiciones y en vez de sumar, restan. Aquí veo que en otras clases, otros cursos de cálculo que he dado, aquí hay bastante equivocación, ¿verdad? Entonces, les digo ahorita, ¿verdad? Tengan cuidado. Para estos casos se pueden aplicar todas las fórmulas vistas, más las del producto y cociente de funciones. Ejemplo 1. Nos piden derivar este producto 5x más 3 por 5 menos 2x. Para derivar este tipo de funciones es importante identificar cuál es u y cuál es b para calcular sus respectivas derivadas. Es decir, la primera expresión es u, 5x más 3. La segunda es b, se multiplica. Y derivamos, ¿verdad? Aquí ya lo hago de un solo, ¿verdad? Derivada de 5x es 5, derivada de 3, que es constante, 0. Entonces, el resultado de esta derivada es u. La derivada de la expresión b, derivada de 5, que es una constante, 0. Derivada de menos 2x es menos 2. Voy a confundir, menos 2. Entonces, después sustituimos la fórmula con las expresiones originales de las funciones u y sus respectivas derivadas. Entonces, aplicando esta fórmula, u por derivada de b más b por derivada de u, sustituimos, aquí sería u, que es 5x más 3, por derivada de b, que es menos 2, 5x más 3 por negativo 2, más b, que es esta expresión 5 menos 2x, por derivada de u, que es 5. Y tener cuidado en las sustituciones, ¿verdad? Entonces, acá lo que se hace es que se multiplica, ¿verdad? Cada término de este binomio por menos 2 en el primer caso y cada término de este otro polinomio del paréntesis por esto. Que aquí lo quise expresar por partes, que no hay necesidad. 5x por menos 2, una constante, entonces queda menos 10x, ¿verdad? 3 por menos 2, menos 6. Las dos son constantes, da otra constante. Más 5 por 5, 25. Y menos 2x por 5, menos por más, da menos 10x. Entonces, reduciendo términos semejantes, ¿cuáles son los semejantes entre sí? Este con este y este con este. Entonces, menos 10, como los dos son negativos, no se pueden eliminar, o sea, suma sería menos 20x y menos 6 más 25 sería 19, porque restan entre sí, ¿verdad? Menos 6 más 25 restan entre sí, se pone el signo del mayor de los que está sumando. Entonces, esta sería la respuesta para este producto, esta función que es un producto de dos funciones. Otro ejemplo de producto. Nos piden derivar 4x a la 5 más 3 por menos 7x cuadrado. Identificamos u y b. U es la primera expresión, b es la segunda expresión. Derivamos cada una de estas. 4, que es constante, multiplica por 5x elevado a la 4, ¿verdad?
5 sale a multiplicar, solo se deriva esta potencia de x y se le resta un signo de una unidad al exponente y la derivada de 3 es 0. Ahora, con práctica, si saben que hay una constante, no van a escribir este 0. Yo lo por una cuestión para ilustrar, ¿verdad? Que estoy enseñando el tema, pero ya con práctica solo ya se puede poner de una vez, ¿verdad? Y hasta obviar los pasos, ¿verdad? Ya de un solo, sabemos, 4 por 5, 20 aquí. Con el descuidado preciso, ya de un solo a la respuesta. Derivada de b sería menos 7, que es una constante, por la derivada de esta potencia x a la 2 sería 2x, ¿verdad? Restarle 1 queda 1, que 1 no se escribe el exponente. Menos 7 por 2 es menos 14x. Entonces sustituimos en fórmula de regla del producto. ¿Cuál es la regla del producto? Que dice que u por derivada de b más b por derivada de u. U por derivada de b sería u, 4x a la 5 más 3, por derivada de b, que es la derivada de b, menos 14x, más b por derivada de u, ¿verdad? ¿Cuál es b? Menos 7x cuadrado más derivada de u, ¿verdad? Derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? 20x a la 4. Entonces multiplicamos, ¿verdad? Es decir, este por este binomio multiplica por este término. Que aquí lo detallo, ¿verdad? Pero 4x a la 5 por menos 14, las constantes dan negativo 56. Cuando se multiplica dos variables en álgebra, recuerden que se copia la variable, que son iguales, y se suman los exponentes. Como aquí es 5, y aquí hay un exponente 1, se suma. Entonces, por eso este término, el primero del resultado, da x a la 6. Ahora, esta como es una constante por un término con variable, entonces se mantiene el exponente, ¿verdad? Sería 3 por menos 14 menos 56x. Porque solo uno de ellos tiene variable, se copia la variable con el exponente que tiene, que en este caso es 1. Y menos 7x al cuadrado por 20x a la 4, multiplicamos las constantes, los coeficientes, menos 7 por 20, menos 140, y x a la 2 por x a la 4, suman, ¿verdad? Entonces, esta es una regla de potencias de álgebra, entonces hay que recordar eso, cuando se multiplica, suman los exponentes. Entonces, 2 más 4, 6. Entonces hay que repasar si creen que se les ha olvidado, porque en esto se dan problemas en el primer parcial, ¿verdad? Porque hay criterios de matemáticas. Entonces, ¿qué nos queda? Ya nos queda 3 términos, en este caso restando, pero vamos a reducir entre sí los que son semejantes. ¿Cuáles son semejantes? El primero y el último. ¿Por qué son semejantes? Tienen la misma variable y el mismo exponente. Entre sí, como los dos son negativos, negativo 56 menos negativo 140, entonces se restan entre sí los coeficientes y se copia la variable con su respectivo exponente. Porque aquí no multiplican, sino que están sumando en este caso. Y este va a quedar solo. Entonces el resultado final de esa derivada va a ser menos 196x a la 6 menos 56x. Muy bien, Lee. ¿Diga? Bueno. Otro ejemplo. Tenemos entonces, los ejemplos anteriores son derivadas de un producto. Ahora vamos con derivadas de un cociente de dos funciones. Dice que la derivada de u sobre b
Perdón. Por acá. Si y es igual a u sobre b, su derivada va a ser igual b por derivada de u menos u por derivada de b dividido entre b elevado al cuadrado. Es decir, esta fórmula la vuelvo a copiar acá porque para que no se vaya a perder y no está retrocediendo de diapositiva. La volví a copiar acá. Y con garabatos me salen torcidos. No me logro acostumbrar a escribir en pantalla todavía del todo. Bien, entonces nos piden derivar y igual 2x más 1 sobre x menos 3. Entonces identificamos. U es 2x más 1, lo que está aquí arriba, el numerador. B es x menos 3, lo que está abajo. Derivamos cada una de estas. Derivada de u sería derivada de 2x de 2, ¿verdad? Una expresión cx es igual a la constante, que es de, como decir 2 por 1, 2. Y la derivada de la constante, 0. Entonces la derivada de u es 2. La derivada de b es x menos 3. Derivada de x, según x es 1, ¿verdad? Derivada de la constante es 3, 0. 1 menos 0, 1, ¿verdad? O sea, las dos derivadas nos dio en ese caso dos constantes. Sustituimos en fórmula de regla del cociente para derivadas. Es decir, esta que volví a copiar acá. Entonces, sustituyendo derivada de y, esta expresión va a ser b por derivada de u. ¿Cuál es b? X menos 3 por derivada de u, que es 2. X menos 3 por 2. Menos u por derivada de b. ¿Cuál es u? 2x más 1 por 1. Entonces aquí tener cuidado porque cambia el orden de... Entonces si lo pone al revés ya le dio malo, ¿verdad? Ya le dio malo, tal vez le puede dar un tercio de los puntos, ¿sí? Porque han identificado u y v, pero al sustituirlo ahí lo demás está incorrecto. Y abajo, como dice la fórmula, b al cuadrado, entonces la expresión de b la elevamos al cuadrado, ¿verdad? Se queda elevada al cuadrado, se puede dejar expresada. Entonces aquí procede a operar, ¿verdad? X por menos 3, 3 por menos 2, en este caso, segundo caso, sería esto, ¿verdad? 2x por 1 y 1 por 1. X por 2, 2x. Menos 3 por 2 da menos 6. Como es una constante, queda con la misma variable aquí y esta constante. Ahora menos. Aquí a mí me sugiero que usen paréntesis, ¿verdad? Para la segunda expresión, ¿verdad? Que está restando, primero desarrollenla y multipliquen y déjenle cerrar en paréntesis para que no se confundan el signo, porque ahí un signo le va a afectar el resultado, le va a salir mal. Entonces quedaría 2x por 1, 2x, más 1 por 1, 1, ¿verdad? Entonces, después cuando hayan hecho el producto, ya pueden eliminar el paréntesis. Esto para que no se vayan a confundir. Entonces, al eliminar el paréntesis, cambia el signo de los términos que están dentro de esa expresión, dentro del paréntesis. Entonces, quedaría 2x, que es positivo, pasa a negativo, y 1, que es positivo, pasa a negativo. Luego, vamos a reducir términos semejantes entre sí. 2x es semejante con este, y menos 6 es semejante con este, ¿verdad? Y la expresión de abajo en el denominador queda igual, ¿verdad? Entonces 2x menos 2x, como son iguales con signo contrario, digamos, se eliminan. Y menos 6 menos 1 va a quedar negativo 7. Entonces el resultado va a quedar
menos 7 constante arriba sobre x menos 3 al cuadrado. Esto no es necesario elevarlo al cuadrado, lo dejan expresado. Bien. Entonces aquí es de evaluar de manera correcta, ¿verdad? Derivar y hacer las sustituciones de las expresiones de acuerdo a la fórmula. Vemos el ejemplo D, dice, nos piden derivar y igual a x cuadrado más 5x sobre 4 menos 3x cuadrado. Identificamos. U es el de arriba, y es la expresión de arriba, y B es la expresión de abajo. U es igual a x cuadrado más 5x, B 4 menos 3x cuadrado. Derivamos cada una, ¿verdad? Derivada de U sería, para esta sería 2, pasa a multiplicar por x a la 1 porque resta una unidad. Y derivada de 5x es 5. Ahora, derivada de B, primero es 4, es una constante. La derivada del segundo sería 3 por 2x, ¿verdad? Pues pasa a multiplicar x, aquí resta una unidad, queda x a la 1. Al final esto me queda menos 6x. O sea, con práctica, como digo, se pueden estos pasos saltar de una vez, ¿verdad? Sabemos que este es 0 y se deriva. Solo me enfoco 3 por 2, 6 y hay que restar. Bien, ahora sustituimos en fórmula de regla del cociente para derivada. Es decir, en esta fórmula. Dice que y igual a b por derivada de u menos u por derivada de b sobre b al cuadrado. Es decir, b por derivada de u, b, esta expresión por derivada de u, que es 2x más 5, menos u, x cuadrado más 5x por derivada de b, que es menos 6, x, derivada de b. Y abajo es b al cuadrado, ¿verdad? B, la parte de abajo, entre paréntesis, se pone al cuadrado. Resolvemos operaciones, ¿verdad? Entonces aquí sería un poco más larga, ¿verdad? Las operaciones, porque hay que multiplicar este por este y después estos por esto, ¿verdad? Se va a salir la expresión. Aquí la separo, quedaría 4. Aquí la vuelvo a expresar, ¿verdad? De otra manera, la 4 por 2x más 5 menos 3x4 por 2x más 5. Y este producto, todo opero, pero recomiendo que lo encierren en paréntesis, ¿verdad? Como va restando para que no vayan a confundir los signos. O sea, vuelven a copiar el menos acá y este producto ya resuelto lo vuelven a poner entre paréntesis, solo para no confundir. No se van a equivocar por signos. Entonces, bueno, vamos a quedarnos acá y en 6 minutos vuelven a entrar, ¿verdad? A las 10, a las 11 y 1 minuto vuelven a entrar. A las 11 y 2 entran. Que ya nos está sacando, no me quiero quedar. No, perdón, a las 10:58 entran, 10:58.